Mis amados hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes compartiendo, descansando, reposando en Cristo. La palabra nos enseña que 6 días trabajaremos, pero el séptimo día, día de reposo. Y no reposo en casa, no reposo en el Parque El Tunal, no reposo mirando el partido de fútbol, reposo en congregación, en Cristo. Él es nuestro reposo. Un gusto, hermanos. Los saludamos con mi esposa, Paola, y yo, mi persona. Mi nombre es Camilo Muñoz. Venimos de la comunidad de la Iglesia Cristiana El Refugio, una comunidad que ha sido acompañada y abrazada por la misión Discípulos de Cristo, y damos gloria al Señor porque es Él quien nos ha guiado en este proceso de edificar esta pequeña comunidad allá en el sector del Galán. Entonces, los hermanos de esta comunidad les envían un saludo. El pastor Giovanni, que hace unos meses estuvo acompañándolos, también les envía un saludo. Y agradecer al Señor primeramente por la oportunidad que nos da de venir, conocerles y exponernos juntos a la palabra del Señor, porque sabemos que es viva y eficaz y nos edifica domingo tras domingo, día tras día. Entonces, agradecerle también al pastor Diego por la oportunidad que me da de venir a predicar la palabra del Señor con temor, con temblor, porque es de altísima responsabilidad esta labor, y oramos por este tiempo y por en todos los púlpitos en los donde se predica a esta hora la palabra de Dios, porque es mandato de Él. Hermanos, ustedes, nosotros nos hemos enfrentado, nos hemos sumergido en un recorrido extraordinario, sorprendente, en el libro del Éxodo, un libro que manifiesta la misericordia de Dios, un libro que manifiesta la gracia de Dios, el poder soberano de Dios sobre todo lo que Él ha creado. El Antiguo Testamento es visto de una manera, en algunas congregaciones, en algunos hermanos, como un libro en donde se manifiesta la ira de Dios, el juicio de Dios. Allí es donde los escritores del Antiguo Testamento plasmaron a un Dios vengativo. Pero desde el Génesis vemos cómo Dios manifiesta su misericordia, su gracia. El Señor le dijo a Adán y Eva: ciertamente si comen de este fruto, morirán. Pero Adán y Eva vivieron un día más para contar la historia. Misericordia. El Señor los vistió, les dio la oportunidad de vivir un día más, dándoles una promesa de que un día de la simiente de la mujer se levantaría uno que restauraría la relación entre Él y nosotros. El Éxodo es un libro que habla de la gracia de Dios con su pueblo. Les pido por favor que me acompañen entonces al libro del Éxodo, capítulo 40. Leamos juntos la palabra de Dios. Dice Éxodo 40: luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina en cada entrada del atrio, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua.
Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás, para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Así en el día primero del mes primero, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente a la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y el altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Padre nuestro, es tu palabra la que edifica a tu iglesia. Es tu Santo Espíritu quien conforta y quien conforma nuestro corazón a tu voluntad. Eres tú, Señor, es tu Espíritu quien guía a tu pueblo. Y rogamos, Padre Santo, que tu palabra obre en nosotros conforme a tu propósito en nuestra vida. Padre, damos gracias a ti, porque eres tú quien permite todas las cosas. Eres tú quien ha dado vida a nuestro cuerpo, vitalidad, fuerza y la capacidad para asistir y congregarnos hoy como tu iglesia. Padre, edifica a tu pueblo. Ten misericordia, Señor, de nosotros, y que sea hecha la obra en nosotros, y que podamos ser guiados por esta tu palabra. Padre, delante de ti expongo mi incapacidad, mi insuficiencia, y por eso ruego a ti, Señor, dependo de ti. Esta obra de predicar solo es efectiva si estás tú con nosotros. Habla a tu pueblo, Señor, y que seas tú gobernando esta hora, Señor. A ti sea la gloria por los siglos, en el nombre de Cristo. Amén.
Bien, hermanos, este sermón tiene como título La gloria de Dios. Lo llena todo. Y antes de avanzar en el sermón, quisiera hacer una breve introducción. A finales del siglo XV, los reinos de Europa estaban en crisis, sobre todo el reino español. Venían de siglos de lucha para expulsar a los moros de su territorio y lo lograron. Por allá en 1490, la corona española logra expulsar a los moros de su territorio. La corona española estaba en una especie de crisis, como todos los reinos, había escasez de recursos. Aparece entonces un explorador, un navegante italiano, Cristóbal Colón. A raíz de su observación del mundo, de su apreciación de las embarcaciones, teorizó, planteó la idea, y otros antes de él, que la Tierra es redonda. Fue con esta idea a los reyes católicos para plantearles la posibilidad de hallar nuevas rutas de comercio. Era necesario para los reinos de la época alimentar y sostener su corona con metales preciosos. Había escasez de estos metales. En esta época, Colón tocó varias puertas, le fueron negadas. Los reyes católicos le dijeron: tome estos recursos y vaya. ¿Saben ustedes cuántos días tardó Colón en cruzar el Atlántico desde España hasta lo que hoy en día es Puerto Rico? Fue un viaje de aproximadamente 6.500 kilómetros. Estas embarcaciones duraron alrededor de 70 días navegando. Planteo esto porque los enemigos de la Biblia plantean la idea de que la narrativa del Éxodo no tiene sentido. ¿Cómo es posible entonces que un pueblo tarde 40 años en recorrer solo 400 kilómetros? Colón navegó 6.500 en 70 días. Bueno, la respuesta a estos detractores de la narrativa bíblica es que el que guía al pueblo es Dios, y que el propósito de este tiempo, de estos 40 años en el desierto, lo conoce Él. 40 años de tratamiento, de madurez en el desierto. Hemos abordado hasta hoy cómo la presencia de Dios, la obra de Dios, ha acompañado a este pueblo desde el día 1, cuando le es encomendada la tarea a Moisés de liberar a este pueblo de Egipto. Vemos cómo Dios le da una orden a Moisés de levantar el tabernáculo conforme a todas las instrucciones dadas anteriormente. Y es repetitivo. Dios está ejecutando en su pueblo un proceso de madurez. Este pueblo viene de un imperio, posiblemente en su época el más poderoso del mundo, en donde, aunque ellos siendo descendientes de Abraham, no conocían al Dios de Abraham. Por ende es necesario que sean sometidos y puestos en el desierto para que aprendan a obedecer y a conocer a su Dios. Dios da la indicación precisa de cómo ubicar todos los utensilios del tabernáculo. Y ustedes, mis hermanos, han sido bendecidos con una serie de predicaciones que enseña el significado de cada uno de estos elementos. Le enseña a la iglesia de hoy cómo en el levantamiento de este tabernáculo
se mostraba una sombra y un tipo del plan de salvación que es completado y ejecutado en la persona de Cristo. Se da la orden a Moisés de ungir con aceite todo el lugar, los elementos y a los sacerdotes. Y hemos visto entonces que, y como lo enseña la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Más adelante en el libro de Números se da la enseñanza de qué es lo que sucede cuando se manifiesta irreverencia y desobediencia ante el mandato de la santidad y cómo Dios ha ordenado que Él debe ser adorado. 2 hijos de Aarón son fulminados por la santidad de Dios. Y este pueblo, estos sacerdotes, son puestos también en un proceso para que aprendan y entiendan y le enseñen al pueblo que ellos deben adorar a Dios como Dios ha mandado. Aquí Moisés y los sacerdotes no tienen la oportunidad de dar su propia opinión. Señor, ¿qué tal si ponemos el arca en otro lugar, en donde de pronto sea un poco más cercana, más visible al pueblo? No. Moisés y el pueblo saben que el plan, el diseño es santo. Este tabernáculo y los elementos que hay en él, su diseño y su propósito, no nacen en la mente de Moisés, nacen en la mente de Dios. Moisés obedece y guía al pueblo a ejecutar la orden conforme a todo lo que Dios ha dicho. Y es que hemos visto cómo este pueblo ha renegado, ha murmurado de su Dios en el tránsito por el desierto. Porque pusieron su mirada no en el Dios que los libró con mano poderosa de Egipto, sino en las necesidades terrenales. Este pueblo ha aprendido lo que cantábamos hace un segundo. La aflicción de este mundo no se compara con la gloria del Señor. Moisés acaba la obra. Y este pueblo, guiados por Moisés, han madurado. Han aprendido a obedecer a su Señor. Y es sorprendente lo que este pueblo ha vivido. Si nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de estar ahí, pienso yo, en lo extraordinario y en lo asombroso y en lo temible que hubiese significado para este pueblo, para nosotros, ver cómo todo un mar se abre en dos. Ver cómo las aguas de un río se hacen sangre. Ver cómo una columna de fuego protege al pueblo de la mano perseguidora del faraón. Cuántas maravillas, cuántas obras ejecutó Dios para este pueblo. Aún así, cuando ponen su mirada en quien no es Dios, aparece la murmuración. Y el Éxodo narra la gracia de Dios, la misericordia de Dios, pero el Éxodo narra también su justicia. Dios no se queda de brazos cruzados ante la injusticia y el pecado de su pueblo. Vemos lo que sucede cuando se levanta la murmuración en contra del siervo Moisés. Vemos lo que sucede, las consecuencias que trajo para el pueblo haber consagrado y levantado un becerro de oro. El juicio de Dios se ejecuta. Por eso, hermanos, no podemos predicar, no podemos aceptar una enseñanza bíblica de un Dios que es solo amor. El Señor es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Y tiene eso algo de malo? Que hablar en el púlpito de que Dios es fuego consumidor. Por supuesto que no, porque parte de sus grandes atributos, uno de ellos es su justicia. No dará Dios por inocente al culpable. He dividido este sermón en dos
dos partes. La primera de ellas, ante la infidelidad humana, Dios es fiel. Y es que este pueblo venía de una condición de esclavitud en Egipto. Vemos desde los primeros capítulos del Éxodo cómo Dios ha manifestado su poder y su gloria, su soberanía, salvando la vida de Moisés de una manera milagrosa. Vemos años después cómo Moisés huye de Egipto, porque es inculpado y perseguido por haber asesinado a un capataz ante la injusticia que vio sobre un hebreo. Moisés reside en Madián 40 años, posiblemente con el tratamiento de Dios para que conozca su origen. Dios de manera extraordinaria le llama, manifestándose en una zarza ardiente. Moisés, creo que es uno de los hombres en la historia más privilegiados que tuvo la oportunidad de experimentar y de tener una comunión con Dios extraordinaria. Que pudo haber, y de hecho la narrativa bíblica nos lo muestra, el sentir de Moisés cuando escucha: ¿quién eres? ¿Quién diré quién me envió? Dice Moisés. El Señor le dice: yo sabemos que solo hay un Dios, y es el Dios, el gran yo soy, nuestro Dios. Es inaugurada como tipo y sombra de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la Pascua. Desde la narrativa del Antiguo Testamento ya se nos habla de que para la remisión de los pecados debe ser derramada la sangre de un cordero. Y estos hombres y mujeres que oyeron la palabra del Señor por medio de Moisés, cubrieron el marco de sus puertas con la sangre del cordero. Ahora la iglesia goza de este privilegio. Nosotros hemos sido cubiertos con la sangre de Cristo. La muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Vemos cómo este pueblo es respaldado por Dios en su travesía por el desierto. Vemos cómo el Señor instruye y edifica a este pueblo cuando entrega la ley. Y es que la ley nos pone en un lugar de dependencia a Él, porque el Señor conoce la condición caída y pecaminosa de su pueblo y sabe, y debemos de ser conscientes, hermanos, que somos incapaces de cumplirla. Y esto nos pone en un lugar de dependencia. Dependemos de aquel santo que cumplió a cabalidad la ley del Señor. Vemos contextos de desobediencia, de juicio y por último en este capítulo la restauración de este pueblo. Y aquí me centro en reafirmar el título de esta primera parte. El Señor responde con fidelidad ante la infidelidad de su pueblo. Yo pienso en los posibles pensamientos de Aarón. Se justificó ante su pecado. Fue él quien mandó traer los aretes y los elementos de oro para levantar el becerro. Pero cuando Moisés viene a convenirle, ¿qué están haciendo? Fueron ellos. Yo metí el oro en el horno y salió un becerro. No asume su responsabilidad. Pero vemos que en la narrativa de Éxodo 40, Aarón es restaurado. Pensar, Aarón, siendo consciente de su grave pecado, ¿qué merecía? El primer mandamiento nos enseña: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Aarón merecía la muerte. Pero así como Adán, Aarón vivió un día más. Y con el gran privilegio de ser levantado y nombrado como el gran y sumo sacerdote del tabernáculo. Cuánta misericordia Aarón gozó y fue beneficiado con la gracia de Dios. Gracia que nos toca, nos conmueve y nos conforta a nosotros hoy. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros en algún tiempo fuimos grandes idólatras. Adoramos a alguien que no era Dios. Y merecíamos la muerte. Pero hemos sido bendecidos, llamados para ser lavados, para ser limpiados. Cuánta misericordia. La fidelidad de Dios favorece al pueblo. Y es importante, hermanos, y se hace una mención importante aquí. Dice el verso 16, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así en el día primero del mes, en el año segundo. Este pueblo había transitado por el desierto ya hace un año. El Señor entonces inaugura un nuevo proceso, una nueva temporada para este pueblo, recordándoles por medio de la manifestación de su gloria en el tabernáculo, quién fue que mano poderosa los libertó. El Señor decidió que fuese el primer día del mes primero, como una conmemoración de la libertad de este pueblo. Un año después de salir de Egipto, este pueblo ha visto, ha vivido y ha aprendido. Y ahora tienen un tabernáculo que les recuerda, y no solo el tabernáculo, sino cuando desciende la gloria de Dios, esta presencia les recuerda que el gran libertador no es Moisés, es Jehová de los ejércitos. Este pueblo aprende a adorar. ¿Cuán fácil sería para nosotros adorar en un desierto? Y es que así como el desierto, el tabernáculo y todos los elementos que hay en él son un tipo y sombra de la obra de Cristo, este pueblo es sombra nuestra. Yo en muchas ocasiones en los espacios de estudio le decía a los pastores, es sorprendente este pueblo, es sorprendente cómo una y otra vez reniegan de su Dios. Y más sorprendente cuando Dios es sentado en el banquillo, cuando el pueblo dice y pregunta, ¿está Dios entre nosotros? Por eso es necesario que este pueblo aprenda a adorar. Y como ya bien ustedes han visto, todos los elementos del tabernáculo tienen un significado para la iglesia. El altar es una promesa futura de la redención de los pecados. El altar en donde se ofrecían los sacrificios lo podemos ver en la cotidianidad de nuestro ejercicio teológico, el gran altar, la cruz de Cristo, allí donde fue inmolado nuestro Señor. Este altar en el tabernáculo mostraba y les prometía a estos hermanos, a este pueblo antiguo, que hay una promesa del perdón de sus pecados. El lavacro nos habla de la santidad para poder entrar a la presencia de Dios. El candelabro nos muestra
a Cristo como la luz del mundo, que todo lo ilumina, vence a la oscuridad. Los panes de la proposición, Cristo, el pan que descendió del cielo. Cristo, su palabra como verdadera comida. Cristo, el pan de vida. El altar de bronce nos muestra y nos recuerda esos medios de gracia que el Señor nos ha confiado para acercarnos a Él. Uno de estos, y un medio de gracia maravilloso, la oración. El arca, el elemento central del tabernáculo, tipo de Cristo que nos enseña sobre su deidad y su humanidad y nos recuerda su obra redentora. Y lo que ponían sobre el arca, la mesa del propiciatorio, en donde se derramaba la sangre del Cordero, también es un recuerdo para la iglesia de que la sangre del Santo Hijo de Dios fue derramada por nuestros pecados. Y hermanos, esto es una verdad que debe estar presente en todo tiempo en nuestra mente. Porque Él es santo. Porque Cristo no merecía la cruz, nosotros sí. Él derramó su sangre, fue humillado, se humilló hasta lo sumo por nosotros. Y vemos cómo el Señor ya hablaba desde tiempos antiguos de la obra venidera de su Hijo. Y esta verdad debe sostener al creyente en que la sangre que limpia su pecado es poderosa y que nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios. Hermanos, no es un sacrificio cualquiera. Y este asunto, esta tipificación de Cristo en el arca, en la mesa, debe darnos la seguridad y ese sentimiento de cercanía con el Señor, de que en Él estamos seguros. Y que así como Cristo tabernaculizó en nosotros y mora en nosotros ahora, debemos estar tranquilos, hermanos. Hay momentos en nuestra vida en donde cometemos errores, pecados delante de nuestro Dios y nos sentimos indignos de estar en su presencia. Hermanos, pero es que el Señor ya no nos ve a nosotros, lo ve a Él. ¿Ha pecado usted esta semana? El que diga que no, ya pecó. Es su sangre la que nos justifica. Una segunda parte de este sermón dice la grandeza del tabernáculo. Y es que, hermanos, en tiempos antiguos, los grandes emperadores, los grandes imperios destacaban por su arquitectura. En toda esta región de Mesopotamia, grandes imperios se levantaron. Los acadios, los asirios, el imperio persa, el imperio babilónico, los egipcios. Y sabemos por el registro arquitectónico las grandes edificaciones que se erigieron en Egipto. Las pirámides de Giza, que en la discusión histórica y a veces conspiranoica de cómo construyeron semejantes edificaciones con la paupérrima tecnología de la época. Bueno, posiblemente no lo sepamos a ciencia cierta. Lo que sabemos es que estos grandes edificios fueron construidos para enaltecer el orgullo humano. Qué tan sorprendente y grandioso hubiese sido comparar una pirámide con el tabernáculo. El asunto, hermanos, es que lo que hace extraordinario este tabernáculo no es el arca, el oro,
el candelabro, todos estos elementos, aunque tienen una significación espiritual, lo que hace de este tabernáculo la tienda o el edificio más glorioso nunca antes edificado es que en él moraba la presencia y la gloria de Dios. Y ahora, este tabernáculo es cada uno de los creyentes en Cristo. Y es que en este tabernáculo descansó y habita hoy la presencia de Dios. Y es sorprendente, hermanos, porque este tabernáculo, como ya lo hemos dicho, tiene su propósito. El origen del propósito de este tabernáculo no nace en la mente del hombre. Fue Dios. Y es Dios quien le dio propósito a este tabernáculo. Así como hoy el Espíritu Santo guía y da propósito a la iglesia de Cristo. Una iglesia sin el Espíritu Santo es solo un montón de gente practicando una supuesta religiosidad muy vana. Este tabernáculo, esta pequeña tienda, hubiese sido aún más insignificante en comparación con los grandes edificios de Egipto si no hubiese allí morado la presencia de Dios. Este tabernáculo manifiesta el propósito de Dios en establecer una comunión entre Él y su pueblo, aún sin merecerlo. Este pueblo no merecía. El Señor ya había hablado en varias ocasiones: escuchen mi voz y yo los bendeciré. Pero este pueblo hizo exactamente lo contrario, una y otra vez. No merecían. Y si a nosotros nos dicen, ¿merece esta iglesia que more el Espíritu Santo aquí por nuestras obras? Por supuesto que no. Pero la gracia de Dios nos ha bendecido con su Espíritu por la obra de Cristo, el mediador perfecto. Y este pueblo, un año después de salir de Egipto, ha aprendido a obedecer a su Señor. Y que el Señor le dé la posibilidad a este pueblo de levantar una tienda para Él, es una respuesta a su obediencia. Es una respuesta de que el Dios al que ellos adoran es fiel. Y así como Dios ejecuta su justicia ante la infidelidad, el Señor bendice y cumple su palabra cuando el pueblo obedece. Este tabernáculo es la respuesta de Dios ante la infame pregunta del pueblo: ¿está Dios con nosotros o se fue? Nos abandonó, nos sacó a este desierto a morirnos de sed, a morirnos de hambre. Que el Señor en su fidelidad le dé la posibilidad a este pueblo de levantar un lugar para que Él more, es una respuesta a esta pregunta. Y el pueblo ya no puede tener excusa ni duda alguna: el Señor está con nosotros. Este tabernáculo nos recuerda que el mediador perfecto es Cristo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo cuando la gloria de Dios descendió. Y si Moisés no podía hacer lo que era el más cercano, una comunión cercana con Dios, pues ¿qué se podía esperar del resto? El asunto, hermanos, es que ahora la iglesia ha sido bendecida con el Cordero de Dios, que es quien nos da acceso directo a la presencia del Padre. Ya no debemos tener el temor de ser consumidos por la santidad de Dios, porque ahora hemos sido revestidos y lavados con el agua de su palabra. Cristo nos da acceso a este lugar santísimo para disfrutar
y gozar de la santa presencia de nuestro Dios. Y en este plano, en esta vida presente, es una relación parcial. Veía yo una entrevista que hacía un predicador en Estados Unidos. Una muchacha se le acercaba y le decía: ¿qué garantía tengo yo de que si yo sigo a Cristo voy a dejar de sufrir? Porque he conocido gente que se ha hecho cristiana y sufre ahora más. Hermanos, nosotros no somos ciudadanos de este mundo. La gloria plena y perfecta no es aquí. Y esa es la promesa para el creyente. Disfrutamos y nos gozamos en lo que el Señor manifiesta a nuestras vidas en esta vida, pero es incomparable a la gloria que ha de venir. Y a esa gloria es a la que Cristo nos da acceso por su sangre. Quisiera ahora descansar en el verso 34 al 38. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Esta nube que desciende en el tabernáculo, que le da sentido y propósito al tabernáculo, pone en un lugar de suma necesidad y dependencia al creyente en Dios. Podemos nosotros adornar nuestra vida, llenarnos de lujos, de placeres, pero si la nube, si la gloria, si la presencia de Dios no desciende sobre nuestra vida, viviremos entonces una vida sin propósito. Dice el verso 36, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Aquí hallo entonces la respuesta de por qué este pueblo duró tantos años en el desierto. Y es que la Biblia nos enseña que Dios es bueno. Y si al Señor le plació que este pueblo trasegara en este desierto 40 años, es porque estos 40 años en el desierto para Dios eran necesario y bueno. Si algún día, hermanos, le preguntan y le dicen, el Éxodo es un libro sin sentido, porque 40 años en el desierto es absurdo. ¿Quiénes somos nosotros para refutar la voluntad de Dios? Y esto es lo que ha aprendido este pueblo hasta hoy. Será Él quien nos guíe. Y es importante que este pueblo entienda que quien los guía no es Moisés. Moisés no era quien decidía, levanten el tabernáculo que nos vamos. Posiblemente hubieran llegado a la tierra prometida mucho antes, pero el Señor era quien dirigía los pasos de este pueblo. Y así hoy, hermanos, por eso es fundamental para la iglesia de Cristo que seamos guiados por su Santo Espíritu. ¿Y cómo? A la luz de su palabra. No podemos obrar conforme a lo que a nosotros nos parezca más productivo. Si este pueblo se hubiera guiado por lo que le hubiese parecido más productivo, mantengamos desbaratado el tabernáculo. No lo armemos, porque eso nos genera más demora. Pero sin el tabernáculo no hallarían y no se regocijarían con la presencia de Dios. La iglesia de Cristo no obra conforme al resultado, a la productividad, al pragmatismo. Tristemente, hoy en día es un mal que invade a muchas iglesias. Han tomado como guía y como referente sus propios deseos. Y que Dios nos libre de caer en el error, de creer que los resultados humanos son los que garantizan y lo que reflejan que una iglesia es bendecida.
Y sabemos, y muy seguramente, hermanos, ustedes han experimentado en contextos pasados las consecuencias de seguir otra instrucción que no sea la palabra de Dios. Muy seguramente el pastor Diego, si se reinventara la iglesia para llenar este lugar, para ampliar este lugar, ideas es lo que hay. Traiga luces, humo, una mega banda, danzas, todos los elementos artísticos y culturales habidos y por haber. Y no estoy diciendo que eso en sí sea malo. Lo malo es reemplazar estos elementos que supuestamente edifican y guían a la iglesia, omitiendo la palabra de Dios. La base, la guía de la iglesia es su palabra y aquel que la inspiró, el Espíritu Santo. Hermanos, nuestra guía, nuestro porvenir no lo determinamos nosotros. Como decía el hermano, nuestro destino, nuestro porvenir ha sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. La tarea de la iglesia es gozarse y obedecer como obedeció este pueblo en el desierto. El que habita entre nosotros, Cristo, su Espíritu, es nuestra guía. Y es sorprendente, de día la nube les cubría, posiblemente con beneficios del orden natural. En un desierto, el calor es abrasador. La nube los protegía de día y el fuego de noche. Y sabemos que en muchos pasajes de la Biblia el fuego, con referencia a Dios, es juicio. Pero en esta ocasión, el fuego tipifica luz, calor y protección. El fuego, aquí representado en el tabernáculo, ilumina a la iglesia, alumbra a la iglesia. La luz del mundo, Cristo, es quien ilumina los pasos de la iglesia aún en tiempos de oscuridad. Pienso en el contexto de la pandemia y la gloria de Dios se manifestó. Yo personalmente puedo decir que yo comí más en la pandemia. Su luz, su calor, su presencia nos guía. Y es que, hermanos, es maravilloso deleitarnos en esta verdad, porque el mundo pone como guías y como modelos a seguir a muchos modelos. Pero la guía y el faro que orienta los pasos y el porvenir de la iglesia es el rey y el dueño del universo. Cristo es la luz que nos guía. Para terminar, hermanos, este pueblo y nosotros, en toda la enseñanza del Éxodo, nos muestra lo que Él ha hecho, día tras día. Yo creo que no habría papel y tinta suficiente para que nosotros redactásemos la misericordia, el favor y la bendición que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas, incluso en la aflicción. Este pueblo ha entendido que la aflicción hace parte de la voluntad de Dios, no para maldecir, sino para bendecir. Si nuestra aflicción, como cantábamos hace un momento, trae gloria al nombre de Dios, bendita sea, porque nos edifica y nos humilla y nos enseña que nuestra vida está en manos de nuestro Dios. El creador del universo
ha decidido morar entre nosotros. Y solo hay uno que descendió del cielo. Cristo ha decidido morar entre nosotros por medio de su Espíritu. Cada uno de nosotros, hermanos, ahora es un tabernáculo que se consagra y es ungido con su presencia, con su santidad. El Señor ya no mora en templos hechos por mano humana. Cada uno de ustedes, cada uno de los creyentes en Cristo es un tabernáculo en donde la presencia de Dios mora y manifiesta su gloria. Cada creyente como tabernáculo jamás podrá entender o estará completo si la presencia de Dios no mora en él. Un tabernáculo sin la presencia de Dios es un tabernáculo sin propósito y sin sentido. Y por eso damos gloria a Dios, porque Él ha dado un propósito eterno a nuestra vida. Quien guía a la iglesia es el Espíritu Santo. Hermanos, este mundo sin Cristo no tiene norte, no tiene rumbo, no sabe para dónde va. Pero nosotros tenemos a esta luz que nos guía. Termino leyendo Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Padre, tu palabra nos edifica, y así como edificaste, Señor, y enseñaste obediencia a este pueblo, tú, Padre Santo, nos has puesto en un proceso de edificación y de santificación. A ti, Señor, toda la gloria por permitir a esta tu iglesia haber trasegado y haberse sumergido en el estudio de este libro que nos habla de quién eres, de tu obra santa y de tu propósito para con nosotros. Señor, te damos muchas gracias porque ahora tu gloria, tu presencia habita en nosotros. Santifícanos, Padre, por tu palabra. Enséñanos, Señor, día tras día a vivir en una mayor santidad para ti. Enséñanos, Señor, por medio del modelo de Cristo, a vivir conforme a lo que tú has hablado. Gracias, Señor, porque tu palabra nos limpia. Porque Cristo, como mediador perfecto, nos lava con sus palabras y trae remisión de pecados con su sangre. Gracias, mi buen Dios, por esta tu iglesia. Tú conoces cada corazón, Señor. Tú conoces cada necesidad. Obra en ellos, Señor, conforme a tu buena voluntad. Y que podamos, Señor, aplicar estas verdades en nuestra vida para ejecutar la verdadera religión, guardándonos del mundo y viviendo para ti. Muchas gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Y aquí estamos, Señor, dependiendo de ti y confiando en que eres tú nuestra guía y que tu gloria, Señor, lo llena todo. A ti la gloria, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias por esta oportunidad y que sea el Señor obrando esta semana en nosotros. Dios los bendiga.